yo recibí la entidad en medio de un escándalo monstruosamente grande, pero además de que fue un escándalo de corrupción muy grande, lo recibo en un gobierno de fractura. En entrevistas El Universal hoy nos acompaña Carlos Carrillos, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Director, bienvenido al Universal. Sander, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Cartagena y por supuesto en el Universal. Además ver el edificio, el lugar físico de este periódico me complace mucho. ¿Cómo le ha ido acá en Cartagena, director? ¿Cómo lo ha tratado ese calor? Divinamente. Nosotros tenemos oficina aquí. Sí. Tenemos un proyecto muy importante acá en Cartagena, que es el proyecto de protección costera. Sí, señor. Bueno, y tenemos que venir constantemente a hacer supervisión, no solo a la obra de Cartagena, que es muy importante, sino a todo lo que tenemos en Bolívar y en el Caribe en términos generales. Y por supuesto también vinimos esta vez a visitar Cotecmar, que es una empresa que es orgullo de Cartagena y de todos los colombianos. Por supuesto. En estos últimos días el director ha estado dando una rendición de cuenta de lo que ha sido su primer año dentro del gobierno nacional, gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo y qué resalta durante este año? Pues bueno, ha sido un reto. Yo lo he dicho varias veces y lo sostengo. Yo creo que es el mayor reto que he tenido en mi vida y probablemente no vuelva a tener un reto tan difícil como este. Y pues no porque esté pensando retirarme de la política, ni mucho menos, sino porque yo recibí la entidad en medio de un escándalo monstruosamente grande, pero además de que fue un escándalo de corrupción muy grande, lo recibo en un gobierno de fractura. Si ese escándalo de la ONGRD se hubiera dado en el gobierno de voy a utilizar apellidos ficticios, un Santos, un Lleras, un Vargas, un López, pues seguramente no habría pasado nada. Aparece y desaparece, como sube la espuma, vuelve a bajar, como, ay sí, se robaron unos carrotanques y ya, y eso desaparece, como pasó con las marionetas, por ejemplo. Fíjese usted que el escándalo de las marionetas en el gobierno Duque fue gigantesco al punto de que el director del DPS terminó pues con orden de captura internacional, está volado, prófugo de la justicia, Olmedo está en la cárcel, el director del DPS de Duque está volado. Pero pues en ese momento el establecimiento, y cuando digo el establecimiento me refiero al establecimiento empresarial, mediático, a los que siempre han tenido el poder, pues hacen como una especie de cúpula alrededor de esos escándalos y ya. Aquí no, porque este es un gobierno de ruptura con el establecimiento y por lo tanto esa oposición va a darle y a darle y a darle, y los carrotanques pues se convirtieron en un fetiche para la nación. Entonces recibir la unidad en ese momento fue realmente muy, muy difícil. Ha sido muy difícil y sí, así como yo, muchos se estarán preguntando cómo hizo usted para recibir una entidad con monumentales problemas de corrupción y entre otras cosas para poder seguir generando, produciendo, para poder sacar adelante ciertos proyectos que van en pro de la ciudadanía de colombiana. ¿Cómo hizo usted para lograr avanzar, para poder sacar adelante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a pesar de los escándalos que se estaban presentando en el momento? Ha sido muy difícil porque el problema reputacional, por ejemplo, genera que para nosotros sea muy difícil conseguir nuevos proveedores, y aquí quiero mencionar algo que creo que es importante. Por ahí andan unos políticos, bueno, jóvenes, muy jóvenes, incluso muy jóvenes, hablando de que hay que desmantelar el Estado, que hay que privatizarlo todo, como Milei. Entonces un poco la consigna de ellos es: vamos a desaparecer el Estado. Colombia lleva 40 años en eso, lleva 40 años de una seguidilla de gobiernos neoliberales, pues yo diría que con excepción del de Ernesto Samper, una serie de gobiernos neoliberales que han buscado destruir el Estado y lo lograron. Hoy la mayoría de departamentos y de municipios no tienen secretarías de obras públicas, no existe un ministerio de obras públicas, las capacidades instaladas del Estado son insuficientes, el Estado no construye vivienda, el Estado ni siquiera ejecuta las obras, sino que las hace a través de operadores privados. Y esos operadores privados son de los políticos. Y usted ve cómo las grandes familias políticas, y ya que estamos aquí en el Caribe, pues podemos hablar del Caribe,
usted ve cómo las familias políticas son inmensamente ricas. Entonces voy a seguir utilizando apellidos ficticios. No sé, díganme un apellido así como de origen sirio-libanés, ¿no? Uno de esos. Entonces, usted ve que tienen una alcaldía 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y consolidan unos bloques de poder que son irrompibles. Sí. Y al mismo tiempo son dueños de, qué sé yo, de tiendas, no sé, de tiendas maratón, sí, de tiendas, cualquier cosa, usted puede inventarse el nombre que quiera, y consolidan unos grupos de poder político-empresariales que se benefician de las decisiones políticas que toman sus integrantes. Y eso puede que no sea ilegal, incluso como son ellos los que hacen las leyes, sí, ¿no? Entonces usted tiene a la familia política que se especializa en prestación de servicios públicos. Sí. Entonces, ¿a dónde meten a sus senadores? Comisión sexta, si están metidos en temas de agro, los meten en la comisión quinta, así. Sí. Entonces, pues usted ve que ese contubernio entre la codicia y el poder político es absolutamente evidente. Entonces, cuando yo llego y si quiero llevar un bulldozer a mover un deslizamiento que se dio en alguna parte, tengo que ir a buscarlo privado porque las capacidades del Estado son insuficientes. Y eso es producto de un acumulado de décadas de desmantelamiento del Estado. ¿Y cómo hacía usted entonces para utilizar o contratar al privado en medio de tanta ha sido muy difícil. Dificultades? Justamente esta mañana que hablábamos con el gobernador Yamil Arana, que pues hemos tenido una muy buena relación y estamos trabajando, aunque pues el gobernador es del Partido Conservador y yo soy del Pacto Histórico, pero eso en realidad yo he podido trabajar muy bien con todos los gobernadores y alcaldes de otras tendencias. Sin importarla, exacto. No, en lo absoluto. Fíjese, por ejemplo, con el alcalde Dumek Turbay tenemos una excelente relación, hemos trabajado muy bien. Aquí estamos construyendo un proyecto que es el de protección costera. Que estaba abandonado. Que estuvo años parado, sí, y que muy rápidamente cuando yo llegué a la entidad pudimos destrabar. Y pudimos destrabarlo porque pudimos hablar con sinceridad con el señor alcalde, trabajar en equipo, y eso nos ha permitido darle resultados concretos a la gente aquí en Cartagena. Usted se ha caracterizado por ser una persona frentera, decir las cosas como son. ¿Qué encontró en cuanto a el proyecto de protección costera? ¿Por qué tanta traba detrás de un megaproyecto que va a mitigar el problema de la erosión costera? Pues vea, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto bastante costoso, y fue un proyecto que nació de un gobierno de otro signo político. Sí. Aquí, incluso en mi oficina, aquí en Cartagena, hay una oficina que dice vicepresidenta. Y yo digo como, pero si nosotros no tenemos, o sea, nosotros tenemos director y subdirectores. ¿Y de dónde nació ese? Bueno, pues era la oficina de Marta Lucía Ramírez. Caray. Pero aunque ese proyecto vino de otra vertiente política, cuando yo llego y lo estudio y veo en qué va, digo como pues, o sea, aquí esto no puede seguir parado. Es que le estamos haciendo daño a los actores de playa, sí, a las personas que nos visitan, por supuesto, pero a toda la economía y a toda la ciudad. Que vive a través del turismo. Claro, pues esta es una ciudad que también tiene una actividad industrial importante, una especulación inmobiliaria de miedo, ¿no? Porque sí, usted ve eso cuando empieza a pensar en cuánto cuesta un apartamento aquí en Cartagena. Yo no sé cómo un trabajador cartagenero lo va a pagar o cuántos años va a tener que hipotecarse, sí, ¿no? Yo creo que ni a tierra bomba podrá ir uno pagando una hipoteca de aquí. Imposible. Es bien complejo. Sí. Entonces, es una actividad muy importante para la ciudad del turismo y nosotros decidimos avanzar con eso. Fue difícil, tuvimos que garantizar los recursos, pero aquí estamos y el proyecto va bien, va avanzando y creo que eso es una muy buena noticia para todo el departamento y para el país. Recientemente pues estuvimos haciendo un recorrido, cómo van avanzando las obras y efectivamente van a paso seguro. Veíamos cómo anteriormente servidores turísticos se tomaban la obra y la paralizaban, sí, porque no le pagaban las compensaciones. ¿Cómo va este cuento de las compensaciones con los servidores turísticos? Bien, hemos tenido algunas demoras por X y Y razones. La administración pública es compleja, entonces pues bueno, si algún pago, bueno, siempre hay burocracias
atravesadas, pero hemos tenido un diálogo franco con los actores de playa. Yo mañana me vuelvo a reunir con ellos. El mes pasado vine, nos reunimos, los escuchamos. Hay cosas a las que uno les puede decir que sí y otras a las que no se les puede decir que sí porque no tienen la razón, pero yo creo que estos diálogos francos con la ciudadanía son muy valiosos y nos permiten evitar ese tipo de tensiones. Yo vengo del activismo social. Yo no voy hoy que estoy en el Poder Ejecutivo a calificar las protestas, a calificar los modales de las protestas o a estigmatizar a quienes protestan. Sí. Entonces, pues, bienvenidas esas protestas, pero siempre pensando en que en últimas los más beneficiados cuando esta obra se termine, pues van a ser los servidores y todo lo que viven detrás de esta economía del turismo. Sin duda. Siguiendo con temas de Cartagena, o bueno, para finalizar el tema de la protección costera, ¿para cuándo estaría finalizando esta primera fase si todo sigue marchando de esta manera? Bueno, nosotros esperamos que esto esté concluido antes de terminar este año. Hay una parte con la que va a seguir avanzando sí. el distrito por su cuenta. Y pues bueno, esperamos estar aquí muy pronto para inaugurar estas playas y pues bueno, dejar algún legado de mi paso por esta entidad. La siguiente fase ya está todo... Sí, esto está todo listo, esto va a seguir avanzando y también pues el señor alcalde tiene un proyecto ambicioso de construir un malecón a lo largo, pues creo que va a empezar por allá por Crespo hacia acá y seguramente será un proyecto que le va a hacer un bien importante a la ciudad. Yo puedo tener críticas al respecto de la especulación inmobiliaria, eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, pero siempre es importante que este tipo de proyectos se hagan para mejorar la cara de la ciudad, para una ciudad como esta, por ejemplo, que es realmente una joya arquitectónica a nivel mundial. Usted difícilmente va a encontrar una ciudad con una arquitectura colonial tan bien conservada. Sí. Esto de verdad es una joya y pues se merece también unos espacios públicos de calidad, bien hechos, diseñados, bien pensados, donde la gente pueda también pues, pasar tiempo al aire libre a pesar del calor, ¿no? Pero bueno, el calor acá se mitiga con esos vientos alisios, ¿no? Sí, no se siente casi, ¿no? No. Yo soy un animal de tierra fría, entonces tampoco me pongan estas. Director, Cotemar, háblenos de ese proyecto de buque. ¿Se llama buque? Es un buque de apoyo logístico. Buque de apoyo logístico. ¿En qué consiste? Es exactamente una BDA. Exacto, sí. ¿Cuáles son los beneficios que le traerá no solamente a Cartagena, sino a todo el departamento? Pues muchos. Vean, nosotros decidimos destinar una parte importante de los recursos arrebatados a la corrupción a ese proyecto. Esa plata la habían girado de manera irregular a los amigos por allá de Olmedo y eso... de Olmedo y Snyder, sí, las dos joyas, más los otros que todavía están por ahí dando vueltas, ojalá un día estén presos todos. Pero ese dinero estuvo un tiempo ahí como en un debate jurídico, si lo podíamos liberar o no, y una vez liberados, pues tenemos que ejecutar ese dinero, y creo que una muy buena razón, una muy buena forma de hacerlo, es fortaleciendo las capacidades del Estado. Cuando yo le decía al comienzo de esta entrevista y me quejaba de la privatización de todo, usted el riesgo no lo va a poder privatizar, usted las fuerzas militares no las va a poder privatizar, usted la atención de un desastre que suceda se hace a cargo del Estado. Cuando haya un terremoto le aseguro que no va a salir el Grupo Aval a decir, ay, no se preocupen, yo reconstruyo gratis. Por supuesto que no, siempre es el Estado el que responde. Correcto. Y por eso es estratégico invertir en esas capacidades. Este buque es un buque que tiene una capacidad de más de 200 toneladas. Es un buque que tiene una particularidad y es que puede emplayar, no necesita de un muelle. Entonces, esto le permite una enorme flexibilidad para atender, por ejemplo, la Alta Guajira, para atender cualquier zona. Incluso este buque, a pesar de no ser un buque para navegar en aguas profundas, llegó hasta San Andrés después del huracán Iota para poder hacer un puente marítimo entre San Andrés y Providencia, para poder entrar a Providencia. Pues los que conocen Providencia sabrán que es como una C rodeada del Sea Flower Reef, que es uno de los arrecifes coralinos pues, más extensos y más bellos del mundo, pero que también dificulta el acceso a la isla. Claro. Entonces, esta embarcación pudo llegar ahí, abastecer a Providencia, Santa Catalina,
Y este tipo de embarcaciones son las que pues deberíamos tener más y más. Nosotros vamos a pagar vamos a pagar el CAPEX, Sí. y la Armada Nacional se hará cargo de su operación, del OPEX. Entonces aquí distribuimos los esfuerzos con la Armada Nacional para poder garantizar que esas capacidades estén al servicio de todo el sistema. No solamente este buque va a poder despachar las ayudas de la UNGRD, sino que también pues, los demás ministerios, los demás sectores van a poder labores utilizar este buque, por supuesto. Excelente. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Algo que estaba trabado cuando estaba su antecesor, Olmedo, Schneider. Es decir, se podría decir que estos dos personajes fueron, por decirlo así, un paquete chileno para el gobierno nacional. Le hicieron un enorme daño al gobierno, enorme. Este escándalo ha costado ministro de Hacienda, director del DAPRE, ministro del Interior, alta consejera para las regiones, bueno, en fin, o sea, y los que faltan por caer, director de la Función Pública. Es un escándalo que ha sido muy costoso para el gobierno, pero sobre todo le ha permitido a la oposición tener una gasolina que antes nunca habían tenido, y es acusarnos a nosotros, que hemos estado históricamente privados del poder, de ser iguales a ellos. Y yo creo que eso es un relato que no es justo y que no debe tolerarse, por lo menos desde nuestra parte. Que somos peores o mejores, listo, esa es una discusión que podemos tener y serán los votantes los que en últimas decidan. Pero que somos iguales, claramente no lo somos. Perfecto. Bueno, ya entrando un poco más en el corazón del departamento de Bolívar, hablemos de La Mojana. ¿Cómo van los trabajos en La Mojana? ¿Qué está pasando allá? Pues hoy con el gobernador hicimos un anuncio que es importante, lo habíamos hecho la semana pasada, pero creo que es importante dejarlo también aquí en Cartagena, aquí en esta región. El punto conocido como el Boquete Caragato es en Bolívar, es en San Jacinto del Cauca. Y bueno, Bolívar es muy grande, ¿no? Pero aunque buena parte de La Mojana está en Sucre y en Córdoba, pues ese punto específicamente está en Bolívar. Sí. Y nosotros vamos a hacer una inversión de 17.000 millones de pesos para ese punto. Vamos a invertir 25.000 horas de maquinaria. Pero ahí pasa algo. Sí. La Mojana es un lugar mágico, ¿no? Sí. A mí realmente me parece no solamente extraordinariamente bello, sino me parece muy interesante toda la actividad política que hay ahí, esos liderazgos en algunas ocasiones un poco tóxicos, pero potentes. Entonces ahí se la pasan diciendo que yo no quiero cerrar Caragato, que yo odio a La Mojana, me declararon persona non grata, bueno, hacen un montón de cosas que son campaña, sí. Porque pues atacar al gobierno nacional es algo que puede dar rédito político. Y cuando usted empieza a ver quiénes son, pues son unos sombrerones ahí, ¿cierto? Unos señores que tienen unos toros muy caros y las fincas por allá en las tierras altas, esas secas, sí. Buenas, pero ellos instrumentalizan el sufrimiento del pueblo mojanero para hacer política. Y cuando usted ve, son ex candidatos a la alcaldía, futuros candidatos a la alcaldía, y todos tranquilos en Caucasia, o por aquí por Cartagena, sí. O allá en el barrio del Recreo de Montería, o allá por el Buenavista de Barranquilla. Pero los propios que viven la situación son pues los que... Ellos son los que a nosotros nos importan de verdad. Y son porque los sombrerones ellos sí. Se pueden mantener solitos. Y son los que están de acuerdo con los trabajos que usted sí. Está, o la inversión pues que se piensa realizar. Es a ellos a los que sí. Queremos llegar. Nosotros yo también soy gerente encargado del Fondo de Adaptación. Sí. Y con las dos entidades construimos un plan Mojana que asciende a los 170.000 millones de pesos. Tenemos 40.000 millones destinados a la ruta del arroz, que lo que busca es fortalecer a esos pequeños y medianos arroceros. A los grandes propietarios de centenares de hectáreas, pues es que ellos pueden valerse por sí solos. Sí. Ellos no necesitan de la ayuda del Estado. Y algo que ha pasado sistemáticamente en Colombia en los gobiernos anteriores, acuérdese de Agroingreso Seguro, sí. Es que los subsidios, los apoyos que deberían ir para las personas que realmente los necesitaban, pues terminaban en manos de estos grandes terratenientes y en manos de los de la Cuatro Puertas y el Torete de 30 millones, y les da mucho mal genio pues que nosotros hagamos algo distinto. Ya de eso, yo creo que ya la gente ni se acordará de Agroingreso Seguro. No, la gente de eso no se acuerda porque aquí la gente se olvida rápido, pero
Colombia siempre ha tenido ese tipo de escándalos, pero me gustaría hablar específicamente de la obra que vamos a hacer en ese punto. Ahí el río Cauca perdió su cauce natural y lo perdió por diversas razones. Una también es que es un río que se mueve constantemente. Los ríos de esta parte del país, el río Cauca, el río Magdalena, el río Sinú, el río San Jorge, bueno, son unos ríos que son muy dinámicos y usted lo ve en su paleocauce, pero también ve cómo se mueven de un lado para otro constantemente. Monpós es el mejor ejemplo de eso. Así es. El río Magdalena se fue y dejó a Monpós atrás, congelada en el tiempo, además es bellísima, está muy linda Monpós, ¿no? Pero esto que pasa en el río Cauca tiene que corregirse. Aquí nadie ha dicho que eso hay que dejarlo así. Sí. Pero la discusión no se centra en si nosotros vamos a hacer ese mismo dique que estaba haciendo ahí Olmedo López o cómo lo vamos a hacer, y nosotros no vamos a hacer el mismo dique. Exacto. Nosotros vamos a hacer otra cosa, y lo primero es ensanchar ese canal para que sea mucha menos el agua que llegue hasta el rompedero. Sí. Y estamos hablando de una disminución sustancial del paso de agua por el punto del Boquete Caragato, y para eso es que vamos a retirar mecánicamente, esto no es dragado, sino vamos a retirar con maquinaria amarilla los lados del Canal de la Esperanza para ensancharlo más o menos unos 150 metros a cada lado. Excelente. Ya hicimos la gestión predial, eso es importante decirlo también, porque en el proyecto anterior ni siquiera se hizo una gestión predial. Y esos predios tienen dueños. Nosotros dialogamos con ellos, llegamos a unos acuerdos, les estamos haciendo unas ofertas pues de valores comerciales, pero al mismo tiempo que avanzamos con ese diálogo en los mejores términos, declaramos como utilidad pública esos terrenos porque es nuestra potestad. ¿Y qué quiere decir eso en un lenguaje más coloquial? Pues que si no se puede hacer el negocio por las buenas, se expropia. ¿Qué encontró allá? ¿Qué casos de corrupción se pudieron evidenciar en esa inversión que se estaba realizando allá en el Boquete Caragato? Pues eso lo dirá la justicia. Yo colaboro con la Fiscalía, con la Corte Suprema, con los entes de control, pero yo no puedo, digamos que juzgar, yo no instruyo el caso. Pero cuando usted ve ese proyecto, es primero carísimo. Estamos hablando de una el primer contrato, o sea, el primer envío de plata es de 129 mil millones de pesos. Y no se hizo nada. Pues se hizo un adelanto, se entregó un adelanto de 26 mil millones de pesos y se echaron unas bolsas ahí. Exacto. Y no mitigó el fenómeno. Y se volvió a romper. Exactamente. Se volvió a romper, el contratista no tuvo la capacidad de cerrar eso. Nosotros, o sea, si usted le entrega 26 mil millones de pesos a un contratista, es que eso es un poco de plata. Total. Eso usted lo dice rápido, pero vaya a cuenta de 26 mil millones de pesos. ¿Dónde estaban esos 26 mil millones? Entonces, pues entramos en una controversia jurídica muy grande. Eso fue muy difícil. Y finalmente tomamos la decisión de terminar unilateralmente. Pues cuando usted está en una dirección de estas, está en un riesgo constante de ser investigado, de ser atacado de manera jurídica, pero pues tomamos la decisión y lo terminamos. Para ir ya cerrando, vamos a hablar con lo que usted inició su gestión, que fueron los carrotanques. Sí, el escándalo detrás de los carrotanques, ¿en qué quedó esto? ¿Y qué va a pasar con estos carrotanques? Pues lo primero que yo me encontré cuando llegué hace un año es que no eran 40. Lo que habían dicho los medios de comunicación era que se trataba de 40 carrotanques. Sí, pues digamos que lo que estaba ahí en la esfera pública es que se trataba de 40 carrotanques. Sí. Y cuando yo llegué me enteré de que no eran 40, eran 80. Dios. Y pues fue una noticia. Los otros 40 ya lo estaban negociando. ¿Qué? Ya los habían pagado. Madre. Y pues darle esa noticia al país no fue nada fácil. Total. Pero pues yo tenía que hacerlo. Y salir así recién posesionado a los 3 o 4 días de estar sentado en el cargo, bueno, pues les tengo una sorpresa, no son 40, son 80. Y después me enteré de que no eran 80, sino 120. Dios santísimo. Ya habían firmado un contrato, Schneider y Olmedo y compañía. Otro contrato aún mayor del primero,
firmaron un contrato de 52.000 millones de pesos. Ese no lo habían pagado y lo habían firmado con el mismo empresario pastuso de Impoamerican, Roger Sass. Era exactamente el mismo esquema de corrupción que hoy los tiene en la cárcel, repetido a los 6 meses por aún más dinero. Entonces, pues eso lo logramos detener. Esos 52.000 millones de pesos no se perdieron, se habrían perdido sin duda alguna, ya estaba firmado el contrato, o sea, eso ya estaba andando. Y pues bueno, desde ese momento hemos venido recuperando una cantidad de dinero importante. Solo en giros entregados de manera irregular son 614.000 millones de pesos. También nosotros tenemos todo el tiempo procesos jurídicos, demandas, unas pretensiones muy altas por parte de quienes nos demandan, y hemos venido ganando uno tras otro 920 casos al día de hoy que le han ahorrado al Estado cerca de 3 billones de pesos en daño antijurídico. Entonces, pues esa es nuestra cotidianidad. Yo me atrevo a decir que es la entidad más enchicharronada del Estado hoy, y pues bueno, es una gran experiencia. Ahora, de aquí en adelante, todo me va a parecer fácil. No, por supuesto, sí. Encontró una dependencia llena, como decimos por acá, llena de chicharrones, sí, y supo cómo organizarlo y sacarlo adelante. Sí, sí. Director, lamentable lo que pasó con la población de La Guajira, que por muchos años han padecido los efectos de la falta de agua y que haya sucedido esta situación, ¿no? Y nada, pues, un mensaje final para las personas que están viendo luego de ese primer año de gestión, de haber entrado acá en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, que todos los carrotanques por los que me preguntan todo el tiempo ya están asegurados, que hay bastantes que ya están rodando, particularmente aquí en el Caribe. Sí. Usted sabe que los carrotanques estaban acá, entonces le hemos entregado unos al Atlántico, a Bolívar, a Sucre, uno por petición especial del señor presidente a su pueblo Ciénaga de Oro. Sí. La entidad hoy es otra y que nosotros seguimos teniendo cosas por hacer. Pues muchos decían que yo iba a renunciar para aspirar al Senado, ya estoy oficialmente inhabilitado, entonces ya si me piden la renuncia mañana. Pero es importante decirle al país que necesitamos más recursos. El año pasado se hizo una declaratoria de variabilidad climática de desastre nacional. Eso es una medida muy dura, eso es una medida, o sea, la declaratoria de desastre es algo grande y que se da justamente por la magnitud de los eventos que se están dando hoy en el país. Entonces necesitamos esos recursos para poder atender debidamente esa emergencia en todo el país, pero particularmente en el Chocó, en La Guajira, en Bogotá, que nuevamente esta semana se inundó. Y pues bueno, espero que pueda seguir dando resultados. La diferencia entre estar usted atrincherado en una corporación pública, bien sea Senado, Cámara, Consejo de Bogotá, Asamblea, lo que sea, es que usted allá está cómodo, ¿no? Entonces usted se echa unos discursos, pelea en redes sociales, por aquí hay una congresista por aquí cerca que se la pasa gritando y haciendo show, ¿cierto? Entonces, entre más show haga, más crece. Pero en el Ejecutivo usted lo que tiene que hacer es dar resultados. Sí. Y eso, para mí, es satisfactorio, poder dar resultados con absolutamente todo en contra. Con poco dinero, con la entidad saqueada, con la gente desmoralizada, y poder encontrar una entidad hecha trizas y hacer que los muchos trabajadores de esa entidad vuelvan a sentirse orgullosos de recorrer el país con los logos, con los emblemas de la unidad, pues a mí me llena de orgullo. Entonces, pues hoy estamos entregándole al país una entidad que renace, que se mantiene, que no ha dejado de ejercer su misionalidad a pesar de tenerlo todo en contra. Director, muchísimas gracias por aceptar la invitación al periódico El Universal y por hablarnos un poco de su primer año de gestión y desearle éxito en lo que resta de su gestión. Muchísimas gracias. Hombre.